estaremos cara a cara delante de nuestro Dios, enjugará Él toda la lágrima del escogido. Y entonces donde tenemos que ser liberados es aquí, donde tenemos que ser restaurados es aquí, donde tenemos que tener larga vida es aquí, donde tenemos que tener prosperidad es aquí. Para eso funciona la llave de la casa de David. Para eso. Entonces, hay sus requisitos. Pero no se preocupe tanto de los requisitos. Usted gócese de ser salvo. Amén. Y los requisitos, hermanos, uno los llena en el camino, en el desarrollo de la vida cristiana. Yo no conozco hasta el día de hoy un cristiano 100% perfecto. Y los que ya están perfectos es que están en el cielo, ¿eh? La pura verdad. Ya cumplieron su propósito y ya. Por eso es que hoy en día hay que cuidarnos, hermanos. Porque donde debemos estar completos es aquí. En el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, quiero llevarle a una escritura más para tener más entendimiento de esto. Fíjese, a David le es dada la promesa. ¿Cuánto reinó David? Como 40 años, ¿no? Aproximadamente. Todos sus años de reinado, excepto cuando pecó, fueron difíciles. El de más tiempo, David fue feliz. Y aún cuando se apartó del Señor, el Señor nunca se apartó de él. Le voy a decir algo fuerte. David pecó y ahí estaba el Señor con él, viendo cómo pecaba. Su espíritu estaba sobre él cuando estaba pecando, pues. Por eso David le dijo al Señor: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Bueno, no me vaya a malinterpretar. Dios no pecó con David, ni su espíritu pecó con David. Pero ahí estaba, contristado, apagado. ¿Comprende lo que le estoy diciendo o no? Así que, hermano, cuando el hombre peca y es creyente, verdaderamente creyente, cuando se va con la mujer ajena, el espíritu está en él y está apagado. Se duele, sufre. Por eso dice la Escritura: no apaguen al Espíritu de Dios que mora en ustedes. Qué tremendo, hermanos. Dios fue extraordinariamente maravilloso con David. Extremadamente. Yo me recuerdo que en algún momento dije yo a los líderes de esta iglesia que, por ejemplo, mi esposa y yo hemos tenido 3 pastores. El primer pastor que yo tuve fue mi abuelo, que es el que me guió a Cristo. El primer pastor de mi esposa fue don Guillermo en Escuintla, Guatemala, que es quien le guió a Cristo. Nos casamos y regresamos al pastorado, porque inmediatamente después de mi abuelo, el que fue mi pastor fue el apóstol Efraín Avelar. Y han pasado, hermanos, 33 años. Y nuestro pastor sigue siendo el hermano Efraín Avelar. Y a mí me han preguntado: oye, ¿y por qué nunca has cambiado, pastor? Les digo: bueno, porque yo no nací de una madre que se acuesta con un montón de hombres.
Yo nací en una casa y la casa donde nací, ahí quiero estar hasta la venida del Señor. Y si bien es cierto que hoy no necesitamos a nuestro pastor como lo necesitamos en un tiempo, porque cada vez que lo necesitamos, él ni sabía que lo necesitábamos y nos venía a ver. Y se aparecía el apóstol Efraín y hermano, ¿a dónde va o qué pasa? Y él decía, no, vine a verlos. Y yo veía su agenda y su agenda estaba ocupadísima todo el tiempo. Pero así el tiempo. Entonces, qué rico es. Porque los que somos de la casa de David, ¿cuántos son de la casa de David? No tenemos el espíritu del chapulín colorado. ¿Ustedes conocen a los chapulines? ¿Sí o no? Saltan de un lado para otro. Y qué difícil, hermanos. Una vez un pastor, un hermano que nosotros guiamos al Señor, luego se convirtió en pastor y pastoreó junto a nosotros. Y se fue un tiempo de nosotros. Él se fue, su esposa nunca se fue. Gaby, Eduardo y Gaby. Los recuerdas, ¿verdad? Que es el coordinador de la Marcha de Gloria. Y regresó, al año regresó. Y vinieron a casa y me dice, hermano, pues ya vine para quedarme. Yo dije, si regresó a casa ni perdón me tiene que pedir. Solo con venir es suficiente. Y yo estaba muy contento y muy alegre, hermanos, de que había regresado a la casa. Feliz. Y entonces mi esposa, le dije, mi amor, mira, aquí está Eduardo. Y ya su esposa y mi esposa ya habían hablado, ¿verdad? Como siempre, ustedes saben cómo son las mujeres. Ellas ya habían acordado y pactado todo. Pero yo estaba feliz de ver a mi hijo en casa. Y entonces mi esposa le dijo a Eduardo, nomás te quiero decir algo, Eduardo. Una mujer, aunque se acueste con dos hombres, la misma noche, si queda embarazada, el padre solo va a ser uno. Ay, 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 hermanos. Cuando le dijo eso a mi esposa Eduardo, yo dije, pero si está regresando, no lo vuelva a sacar, por favor. ¿Comprende lo que le estoy diciendo o no? Pero las mujeres son muy directas, ¿no? Y entonces yo nomás le dije, mi amor. Y entonces mi esposa dijo, deja que termine de hablar. Después tú dices lo que quieras y lo que tú digas vamos a hacer. Pero yo voy a terminar de hablar. No, hermanos, de verdad, se parece mucho a la esposa del hermano Eddie. De veras tienen el mismo espíritu, Y entonces siguió hablando. Y entonces Eduardo inclinó su rostro, escuchó, terminó de hablar mi esposa. Y entonces Eduardo dijo, hermano, hermana, ustedes son mis padres, perdónenme. Yo sé que Dios nos ha bendecido por causa de ustedes. Perdón. No, yo ya estaba pasando por alto todo, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Uno es muy entusiasta. Pero el Señor no a todos bendice. No a todos prospera. No a todos guarda. No a todos levanta. Hay los que siempre están comenzando algo. Y pasan los años y siguen comenzando algo. Y pasan los años y están a punto de empezar.
Y pasan los años y ahora sí ya van a empezar. Yo sé que aquí no hay de esos, ¿verdad? Pero dice el Señor, en cuanto a ti, dice el Señor, pondré sobre tu hombro la llave de la casa de David. Porque si tienes la llave correcta, vas a abrir. ¿Cuántos han llegado a su casa y meten la llave incorrecta? ¿A cuánto les ha pasado eso? Creo que alguna vez en la vida nos ha sucedido a todos, ¿no? Y uno está ahí con la llave tratando de meterla y no puede. Y todavía le dicen a uno, con los dientes para arriba. Y uno con los dientes para arriba y no abre. Porque es la llave incorrecta. El que a su propia casa se mete por la puerta que no es la puerta, es un ladrón. ¿Sí o no? La policía llega, te agarra, te detienen, hasta que pruebes que aquello es tu casa. Pues si eso sucede en lo natural, imagínese en lo espiritual. Por eso dice la Escritura que algunos se presentarán delante del Señor y dirán, pero si yo te confesé. Y el Señor va a decir, yo no sé quién eres tú. Acuérdate, yo reprendí demonios. Sí, claro, si mi palabra no vuelve vacía. Pero yo bendije, va a decir el Señor, la acción de mi palabra, no la acción de tus palabras. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Ahora, vaya conmigo, por favor, brevemente, al libro de Apocalipsis. Por favor. Capítulo 3. El verso 7. Porque esta es la palabra que el Señor me dio para esta casa. Capítulo 3, versículo 7. Escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ustedes ya saben que el ángel es el pastor, el que cuida la casa, el que tiene la llave. ¿Me está escuchando? Usted sabe que Filadelfia significa amor, amor verdadero, amor de Dios. Esto dice el santo, y se refiere a Jesús, que además es verdadero. O sea, la verdad es su bandera. La verdad de Dios. Hay los que tienen su propia verdad. Pero a veces esa propia verdad es mentira, ¿no? Hay la verdad de uno y hay la verdad de Dios. El que tiene la llave de David. Fíjese. El que abre y ninguno cierra. El que cierra y ninguno abre. Dice el Señor, conozco tus obras. O sea, el Señor conoce todo lo que hacemos. ¿Cuántas veces uno con la cabeza en la almohada? Pero Padre, yo los he cuidado. Y mira, Padre, no obedecen, no oyen, no entienden. Y el Señor en los cielos diciendo, yo lo sé, hijo, yo lo sé. Yo lo sé, hija. Yo sé todo eso. Yo también los he visto. Yo también los conozco. ¿No?
¿Sabes qué me dice un amigo a mí en México? Me dice, Carlitos, me dice un compañero apóstol que se llama Martín Villa, me dice, Carlitos, tú eres como el América, hablando de fútbol. Digo, ¿por qué? Dice, porque el América es bien amado o bien odiado. Tiene dos extremos. Y a ti hay unos que cómo te aman y otros que cómo te odian. Y le digo, dime de los que me aman, olvídate de los que me odian, le digo yo. Pero dice el Señor, fíjese, yo conozco tus obras. Y he aquí, he puesto delante de ti que una puerta abierta. ¿A qué puerta se refiere? A la puerta de la casa de David. Yo he abierto esa puerta. Y esta puerta nadie la puede cerrar. Pero fíjese lo que agrega. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y hermanos, ¿saben una cosa? Bendito el nombre de Jesús. ¿Saben una cosa? ¿No era David hombre de poca fuerza? Se lo vuelvo a preguntar. ¿No era David hombre de poca fuerza? Si lo que pasa es que uno cuando piensa en David, ya piensa en el esplendor del rey. Pero ¿cómo era? ¿Era dueño de las ovejas? ¿Era el favorito de sus padres? Lo mandó a llamar a Abisaí cuando el profeta iba a ungir al ungido. ¿Estaba en la lista prioritaria del padre? No. Entonces era hombre de poca fuerza. Pero la puerta que el Señor le abrió, ¿la pudo cerrar Saúl? ¿La pudo cerrar Saúl? ¿La pudieron cerrar sus enemigos? ¿Quién la pudo cerrar? O sea, la Biblia dice, ¿qué es? Primero de Samuel 16, que desde que fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre David y nunca se apartó. Ese día recibió la llave. Ese día le fue entregado lo que Dios había determinado. Y nadie, ni el diablo, ni el hombre, nadie le pudo cerrar la puerta. Aunque tenía poca fuerza. Y el Señor me dijo a mí, ve a ver a Eddie, me dijo, y dale esa palabra. Que nadie diga que no es mi ungido. Y dile que aunque tiene poca fuerza, la puerta que yo he abierto, nadie te la va a cerrar. Nadie, hermano. Oh, qué tremendo esto. Conozco tus obras, he puesto delante de una puerta, nadie la puede cerrar. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y mire qué más dice. Y fíjese que si usted analiza Deuteronomio 28, esta escritura y la de Isaías 22 tiene que ver con Deuteronomio 28. Porque miren lo que dice aquí adelante. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, en nuestro lenguaje, ser cristianos. Usted sabe que hay cristianos, hay cristinos y hay cretinos, ¿no? Hay verdaderos apóstoles y hay falsos apóstoles. Hay verdaderos pastores
y hay falsos pastores. Hay verdaderos profetas y hay falsos profetas. Hay verdaderos evangelistas y hay falsos evangelistas. Hay verdaderos maestros y hay falsos maestros. Hay verdaderos cristianos y hay falsos cristianos. Entonces dice el Señor, esos que dicen que no necesariamente son los que se van, hermanos. No. Nosotros no somos Dios para juzgar y para decir quién sí, quién no. Que Dios nos guarde de eso, ¿no es cierto? Que el Señor nos guarde. Hay un juez siempre. Él sabe quién es. Él sabe quién no es. Y aunque uno discierne los corazones y los espíritus, yo en lo personal eso mejor se lo dejo al Señor, hermanos. Que Él determine. Él es el creador, Él es el autor de la vida y Él es el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y si queremos que el mundo crea en Jesús, pues hay que empezar por perdonar a los que no han sido fieles a la casa. ¿Puede decir amén o no? ¿Cómo cuesta ese pedacito siempre, verdad? Ese pedacito siempre es el más difícil, pero necesario, ¿verdad? Entonces dice, pero a los que no son, dice el Señor, yo los entrego de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser y no lo son, sino que mienten. Esas son sus características, fíjese. He aquí yo haré que vengan y que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo siembro esta palabra sobre su ministerio en el nombre de Jesús de Nazaret. En verdad la siembro, ¿eh? Y mira, hermano, te lo digo a ti y a todos, pero a ti en lo personal. Cuando uno está haciendo la obra del Señor, y tú lo sabes, uno se apasiona por la obra. Yo me recuerdo que yo me apasioné y sigo apasionado. Y si tuviera que volver a empezar, empezaría, hermanos. Pero en estos tiempos ya se me permite decir ciertas cosas que en otro tiempo no las diría. Pero me recuerdo que cuando empezamos en México, Dios empezó a bendecir la obra, hermanos, y a bendecirla y a bendecirla y a bendecirla de manera extraordinaria. Y entonces se levantaron unos falsos pastores, acusándome de que yo estaba robando, sustrayendo los recursos de México para llevárnoslos. Y cada vez que lo quisieron probar, pues no tuvieron pruebas. Hasta que una vez hubo un mal elemento en el gobierno y los oyó y la acusación prosperó. Y un día yo estaba en España predicando el evangelio, haciendo un recorrido. Y de repente me llamó mi esposa y me dijo, mi amor, no vengas a México, me dijo. Porque en cuanto llegues a migración te van a agarrar, te van a detener, te van a apresar y luego te van a deportar. Hubo una acusación en tu contra y prosperó la que les dije. ¿Y qué lucha, hermanos? Orando. Y de repente, hermanos, me volvió a llamar mi esposa y me dijo, ya te puedes venir, me dijo, va a haber alguien que te va a cuidar. Y después se va a solucionar el asunto. ¿Segura? Sí, me dijo, vente. Y entonces ya regresé. Y me dijo mi esposa, fíjate que te llamó una mujer a quien bendijo. Patricia del Castillo, me dijo. ¿Y qué pasó? Le dije, pues fíjate que ella te escucha por radio todas las noches, me dijo. Y llegó a su escritorio tu documentación de orden de aprehensión y expulsión. Y luego, pues me dijo, ella es la subdirectora de migración.
¿Me está escuchando o no, mi hermano? Y ella llamó a la casa, me dijo, tengo aquí una orden. Y mi esposa le dijo, sí, es verdad. Y le dijo, dígale por favor al pastor que regrese, que tenga paz. Yo voy a detener los documentos y cuando venga, que me venga a ver. Y entonces le dije a mi esposa, ¿y está segura? Sí, llamamos. Y me pasaron a la subdirección y fuimos. Y entonces me dijo, pastor, mire, aquí está todo lo que está contra usted. Aquí están las personas, ¿quiere saber quiénes son? Le dije, no, son pastores, ¿verdad? Sí, me dijo. No, entonces no me diga, le dije. Claro que uno quiere saber, pero mejor no. ¿Para qué? Porque yo dije, a lo mejor en el futuro tengo que servirlos. Y prefiero saber, prefiero no saber. En verdad, eso me pasó a mí. Y miren, hermanos, me dijo, solo hay una manera de que esto no prospere, me dijo. ¿Cuál? Le dije. Que usted se nacionalice, me dijo. Bueno, si es lo que he estado buscando, pero no se puede, le digo. No, me dice, pues lo nacionalizamos, me dije, empecemos el trámite, me dijo, y en 2 meses esto está arreglado. Y me dijo ella, era como abril, mayo. Y me dice, ¿quién quiere que le entregue su carta de naturalización? El presidente de la República en el mes de diciembre, me dijo, o la directora de Relaciones Exteriores, dentro de un mes. Y le dije, no, pues la directora de Relaciones Exteriores. Perdón, hermanos, eso fue como sí, en esa época. Y ya, como junio, me dieron mi pasaporte y todo, hermanos. Pero al mismo tiempo ya no prosperó nada, fíjense. Porque ya siendo mexicano, pues aquello no prosperaba. Y por supuesto que intervinieron personas y me investigaron y todo en orden, ¿no? Como tenemos que estar los cristianos, por la gracia del Señor. Yo nunca he manejado un peso de la organización, nunca. Yo, en términos generales, soy un empleado en la organización. Y entonces, hermanos, siguiente año, fíjese, ahí se abrió una puerta. Me la quisieron cerrar, pero el Señor dijo, esta puerta que te abro, nadie la va a cerrar. ¿Está entendiendo o no? Acuérdate de eso, por favor. A finales del año solicitamos el permiso en gobernación para la Marcha de Gloria. Y el director de Asuntos Religiosos me mandó a decir que no iba a haber permiso. Y entonces le dije yo al representante legal de nuestra organización, pues haz una cita y lo voy a ver. Y entonces lo fuimos a ver y me dijo, no, a usted no le vamos a dar permiso. ¿Por qué? No, porque usted es extranjero. A menos, me dijo, ya no era yo extranjero, pero no le dije yo nada. Porque el Señor me dijo, piquito bien cerrado. ¿Usted entiende ese versículo o no? Bueno, aplíquelo. A veces hay que aprender a cerrar el pico. La boquita, pues. ¿No? Y entonces me dijo, a menos que me traiga unos 10 líderes, me dijo, de la ciudad. Y nosotros ya no habíamos pedido apoyo al liderazgo y pues esa vez sí llamé a todos mis amigos, los líderes, el presidente de las asambleas de Dios, el presidente de la iglesia presbiteriana, de los metodistas, de llamada final, todos los presidentes. Y en vez de ir con 10 fui con 40. Líderes denominacionales. Por favor, diga conmigo, hay una puerta que cuando el Señor la abre, nadie la puede, ¿qué?
nadie que, nadie que la puede cerrar. Porque si no andamos diciendo que somos cabeza, pero vivimos como cola. Y la cola